Para construir un problema de investigación, entonces tenemos que distinguir entre, siempre ustedes lo que tienen focalizado la mayoría es un área temática, ¿no? El área temática lo que nos dice es como si fuera el título, ¿sí? Sin ningún tipo de problematización de algo que nos enfoca, supónganse, entre la física y la química, entre la economía y la administración, entre la psicología y la comunicación, es decir, abarca por lo general un área temática. Pero nosotros tenemos que poder llegar a construir una problemática de investigación o también una pregunta-problema. La gran diferencia primera que hay entonces entre un tema y un problema de investigación o una pregunta-problema es que el problema es una pregunta que se hace acerca de un contexto particular, específico. Es decir, se enfoca no en la teoría, sino en la realidad, en un campo de prácticas, en un sector de la realidad. Entonces ustedes tienen que pensar siempre, ¿cómo delimitan en tiempo? Por ejemplo, nunca se puede hacer en todo, digamos, la evolución a lo largo de toda la historia. Eso puede ser, digamos, una introducción para el capítulo 1, pero jamás un proyecto de investigación puede realizar eso. Puede abarcar 2 décadas, una década, un lustro, pero siempre hay que recortarlo en un tiempo específico, en un espacio. No se puede investigar en el mundo y más allá, sino que hay que recortarlo geográficamente, que incluso la escala a veces puede ser un barrio, que pueden ser 2 escuelas, que pueden ser una fábrica, una empresa, que pueden ser a una región, ¿no? Bueno, entonces tiempo y espacio, siempre, siempre, siempre. Luego, si la investigación, por ejemplo, es de ciencias sociales, el grupo etario, siempre, es decir, ¿qué edades? Cuando digo etario, digo edades. Entonces, o sea, por ejemplo, digo, en ciencias sociales y en ciencias naturales. Por ejemplo, si pensamos en cuestiones que tienen que ver con la alimentación, la nutrición, bueno, lo delimitamos, decimos infancias, decimos adolescencias, pero incluso podemos decir, porque no es lo mismo primera infancia, que luego a los 6, 7, 8 años, o que a los 10, 11, 12. Entonces, de repente se recorta también en un grupo etario limitado, que se pueda ser investigable. Y, por supuesto, en campos de prácticas. Por ejemplo, en ciencias económicas. Recorto en un rubro. Si yo quiero buscar, por ejemplo, pymes, no puedo todas las pymes. Si hago industrias, no puedo hacer todas las industrias. Siempre recorto, enfoco que además el recorte sea viable, que es lo que estamos pensando por estas semanas. Entonces, vamos a seguir pensando con el cuadernillo lo mismo que vienen pensando para el tema, pero lo vamos a enfocar cuando ustedes recorten en un problema de investigación. Entonces, la diferencia que hay entre un tema y un problema. Nosotros decimos tema, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, si pensamos en los cambios actuales en la adolescencia. Incluso ese tema podría ser recortado, porque yo digo cambios actuales en la adolescencia y yo como tema, sin pensar en un problema, podría pensar en los modos de sociabilidad, podría pensar en los consumos culturales, podría pensar en las problemáticas, supónganse, psicoafectivas, podría pensar y siempre acotar el tema, ni siquiera estoy todavía entrando en una pregunta-problema. Pero estoy pensando entonces en un problema, si yo lo sitúo entonces en un tiempo y en un espacio, y acoto, digamos, la problemática a un aspecto de la adolescencia. Entonces, si yo me pregunto de qué modo los cambios en la sociabilidad de la adolescencia modificaron la relación de autoridad docente-alumno
en la última década en las escuelas públicas de la ciudad de Rosario, ahí tengo una pregunta problema. Estoy entonces recortando en tiempo, en aspecto, en espacio, y en el espacio incluso digo escuelas y digo escuelas públicas, porque podría ponerme, digamos, comparativamente entre una escuela pública y una escuela privada, pero recorto en ese sentido. Entonces acá tenemos un ejemplo para pensar la gran diferencia que hay cuando se contextualiza algo y se lo convierte en un problema de investigación que permite enfocar en la realidad concreta, no en cuestiones teóricas, en un grupo humano específico en este caso. Luego, otro ejemplo, también de las ciencias naturales, pero después vamos a ver, perdón, de las ciencias sociales, pero después vamos a ver ejemplos de las ciencias naturales. Si yo me pregunto qué es el tango como danza, ¿no? Estoy haciendo, no es una pregunta problema, por más que lo formule en tono interrogativo. Permanezco en el campo de los temas. ¿Por qué? Porque me lleva a algo teórico, y esa es la cuestión. Siempre que una pregunta lo lleve a algo teórico, no es una problemática de investigación. En cambio, y estamos haciendo aquí una investigación que sería de tipo histórica. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad histórica para el nacimiento y despliegue del tango entre 1880 y 1916 en Uruguay y Buenos Aires? Por más que es una cuestión que sea de corte histórico, es una investigación, porque está recortada en un aspecto de la realidad, en un tiempo y en un espacio. Entonces acá tenemos como dos grandes ejemplos de qué sería un tema, qué sería una pregunta que no es pregunta-problema, sino que sigue en el campo de lo teórico, y cómo, en cambio, se transforma en una problemática de investigación. Pero para llegar acá hay que hacer toda una ejercitación, es decir, no se llega fácilmente a la construcción del problema. Hay que pasar por una ejercitación. Y esa ejercitación está dada por la formulación, ¿sí? Un tanto, digamos, dispersa, si uno quiere, de preguntas al tema, como si fuera una lluvia de ideas, como todo aquello que se te ocurra, en principio, pero pensando en distintos tipos de preguntas al tema. Uno entonces tiene que formular esos diversos tipos de preguntas al tema para luego seleccionarlas. Y solo cuando uno mira su listado y selecciona, ahí es cuando se construye la delimitación del problema. Entonces, vamos a ver que hay preguntas, ustedes van a tener que formular distintos tipos de preguntas, por lo menos 2 preguntas de cada tipo a su tema de investigación. Ustedes tienen el tema o lo van a tener la semana que viene, hablando si necesitan en el aula o si necesitan entrevistas, siempre está abierta esa posibilidad de trabajar conmigo. El tema de redactar por lo menos 2 preguntas descriptivas, 2 preguntas comparativas, 2 preguntas de relación, 2 preguntas causales. Yo ahora les explico la teoría y luego hacemos ejemplos con sus propios temas para quien se anime y quiera ir adelantando para hacer el borrador de preguntas al tema. Vamos con las preguntas descriptivas. Una pregunta descriptiva tiende a, dentro de un fenómeno delimitado, ¿sí? Supónganse la adolescencia actual, supónganse la práctica de tal danza o un consumo cultural de música, lo que quiere hacer es identificar las características, los aspectos, los factores, los elementos que componen a un fenómeno determinado. Entonces ustedes es como si hicieran dentro de un mismo conjunto, de un mismo fenómeno, el destacado, ¿no? La determinación, la enumeración, la identificación y la caracterización de los distintos factores, aspectos, elementos que componen ese fenómeno. Entonces vamos a ver ejemplos. Ejemplo de preguntas descriptivas. El tema, por ejemplo, acá entramos ya en las ciencias naturales,
la creación de reservas naturales urbanas, o puede ser un problema de urbanismo también esto, ¿no? También un problema político urbano o de organización urbanística. Y la creación de espacios verdes públicos. Entonces, yo me voy a formular, en primer lugar, preguntas descriptivas. Son bastante generales estas. La primera pregunta, ¿cuáles son las características geográficas, ecológicas, sociales que presenta el espacio verde público más grande de la ciudad de Rosario? Ya está delimitando en espacialidad, ya se ubicó. Y yo podría desarmar esta gran pregunta descriptiva en determinadas características, por un lado geográficas, por otro ecológicas, por otro sociales, y tendría un montón de preguntas descriptivas para hacer sobre este espacio verde público más grande de la ciudad de Rosario. Estoy describiendo, digo cómo es. Luego, puedo pensar en la biodiversidad autóctona que alberga ese espacio público de la ciudad de Rosario. Y cuando digo autóctona, tiene algunas características, porque podrían no ser autóctonas. Entonces estoy enfocando en describir la biodiversidad autóctona. Luego, lo pienso también en las características, pero ya en un campo un poco relacional, porque estoy describiendo las características entonces de este espacio público verde, ¿no? Espacio verde público, en los servicios ecosistémicos que aporta la comunidad. Claro que estarán notando que la terminología que se utiliza en estas preguntas demandan una cierta lectura. O sea, nunca se me van a ocurrir las preguntas de esta manera sofisticada si no leo, si no miro videos, si no miro documentales, atentamente para extraer la terminología apropiada. Luego, veamos lo que implica, ¿no? Lo que son preguntas comparativas ahora. Dejamos atrás descriptivas, ahora vamos a comparar, ¿sí? Para comparar tenemos que tener en cuenta un aspecto determinado, algo que sea comparable. Entonces, se recorta en un aspecto de un fenómeno una variable, lo que sería una variable, y teniendo en cuenta los factores o elementos que intervienen dentro del mismo, se describe o analiza dentro de dos situaciones, dentro de dos grupos, dentro de dos objetos, que en el caso anterior sería dentro de dos espacios verdes, ¿sí? Por ejemplo, de la ciudad de Rosario. Ahí tendríamos una perspectiva para formular preguntas comparativas. Entonces, en el trabajo comparativo siempre se establece un elemento, factor, aspecto X, que se compara en el grupo 1 y en el grupo 2. Entonces se establecen paralelismos comparativos. El factor o elemento A se lo mira en el grupo 1 y se lo contrasta en el grupo 2. Y así, el factor o elemento B se lo contrasta a la vez en cada uno de los grupos. Entonces, de este modo ustedes tienen que plantear preguntas comparativas. Vamos a ver ejemplos. Ejemplo de preguntas comparativas, estamos en el caso de la salud y la medicina, y pensamos la problemática de la diabetes infantil o el incremento en la aparición de diabetes tipo 2 en niños. Entonces, las preguntas comparativas tendrían que ver con estos ejemplos. Podría comparar dos grupos, siempre son dos grupos, entonces tengo comparar qué tipo de diabetes prevalece en niños con normopeso, es decir, con peso normal, y qué tipo de diabetes prevalece en niños obesos. Ahí tienen, digamos, una posibilidad de comparación, dos grupos distintos. O me puedo centrar también en digamos, en las conductas de los familiares. Entonces, comparo cuáles son las percepciones y conductas parentales, quiere decir de los familiares,
en relación a la alimentación de niños sanos y niños diabéticos. Los dos grupos entonces acá cambiaron. Tengo en uno un grupo y otro grupo, y en otros dos grupos diversos. Y las preguntas que me hago son distintas, ¿sí? Luego, tenemos las preguntas de relaciones. En las preguntas de relaciones no es comparativa, no confundirse. Lo que hace es focalizar en un fenómeno X, ¿sí?, que uno quiera ver. Supónganse los consumos culturales musicales, las danzas, las prácticas artísticas, bueno, un fenómeno, ¿sí?, que sea aplicado a un grupo o contexto específico. Entonces, focalizo el fenómeno y analizo las características que asume, las particularidades que asume el mismo dentro de un contexto o realidad específica. Entonces tengo del fenómeno X las características. Primero me tendré que haber hecho preguntas descriptivas, ¿no?, para ver cuáles son las características de ese fenómeno, y luego ver la particularidad o singularidad en el contexto o el grupo específico que voy a analizar. Digamos que las preguntas descriptivas son unas preguntas básicas que uno construye su problemática cuando lo enfoca comparativamente, cuando lo aplica a un contexto específico. Es decir, que sí o sí, por eso los hacemos pasar por todas las preguntas, para que tengan, digamos, una amplitud en la exploración de su tema. Por último, entonces, los ejemplos. Ejemplos de preguntas de relación. En este caso, también de las ciencias naturales. El tema es especies en peligro de extinción en Argentina y la dinámica de población del yaguareté en Argentina. Entonces, preguntas de relación. Nos estamos preguntando qué vínculos existen entre el modelo económico productivo que tiene la Argentina en la región chaqueña y la dinámica de la población de yaguaretés en esa región. Entonces, luego, ¿qué nexos hay entre la variación en el número de yaguaretés en la región chaqueña y la dinámica poblacional de otras especies, componentes de la misma red trófica? Y otra vez vemos que en la formulación de preguntas hay terminología muy específica. Y esto quiere decir que hay que leer. Por eso la lectura acompaña todo el tiempo al proyecto. Y ahora sí, finalmente las preguntas causales, que siempre pueden estar presentes en todo proyecto. Indagan en cuáles son los factores que producen determinado fenómeno, las causas, factores, las cosas que son precedentes, que anteceden, que inciden, son determinados términos, ¿no?, que se pueden usar. Y luego también las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que causa y qué consecuencias provoca? Y siempre pensándolo en nivel múltiple, es decir, multicausal y también de múltiple alcance en cuanto a las consecuencias. Ejemplos. En este caso de la economía, de la administración, pero sobre todo de la economía, empresas recuperadas en Rosario sería un tema posible. Y acá nos preguntaríamos, causales, ¿cuáles fueron las causas? Sería, pero en realidad lo redactan de esta manera. ¿Cuáles fueron las condiciones sociales, políticas y económicas que posibilitaron, habilitaron, permitieron en Rosario un nuevo formato empresarial administrado por los propios trabajadores? Pregunta entonces de orden causal, aunque la palabra causa no aparezca. Luego, que tiene en cuenta tanto causas como consecuencias. Entonces, más bien tirando hacia las consecuencias. Cada vez que yo pregunto qué ventajas y desventajas presupone este nuevo modelo para los trabajadores, estoy mirando, ¿no?, en las posibles consecuencias
ventajosas o desventajosas para quienes están involucrados en este tipo de formato empresarial. Luego, también de consecuencias, tiene que ver cómo recibió la sociedad rosarina en el nivel de la aceptación, del rechazo o de la indiferencia, el surgimiento de empresas recuperadas tales como Mil Hojas. Es decir, trabaja con un caso específico. Y lo que mira es la recepción, entonces, de la sociedad que tiene que ver con las consecuencias. Bien, entonces, la pregunta problema se construye cuando uno, después de enunciar el listado de preguntas al tema, puede hacer una selección en donde arma, a lo mejor juntando un poco de distintas preguntas, arma una gran pregunta problema. Esa pregunta problema va a poner de manifiesto o iluminar o mostrar algo de una realidad concreta, quizá pequeña, que nadie había, digamos, observado. Entonces, siempre de un problema podemos preguntarnos de dónde surge, cómo se manifiesta, por qué surge, para qué, cuándo. Y entonces, la función de la pregunta problema es una función pero muy importante y por eso le dedicamos 2 semanas. 2 semanas en donde a la vez está leyendo todo el tiempo o buscando videos o mirando documentales o leyendo noticias, etc. Porque la pregunta problema nos permite reconocer cuál va a ser el marco teórico y el modo de abordaje del proyecto. Es decir, nos va a reclamar determinados ítems teóricos que hay que dar cuenta de eso para poder pensar en esa pregunta problema. Nos va a permitir a continuación, en las semanas siguientes a la formulación de la pregunta problema, redactar los objetivos principales, el objetivo general y los objetivos específicos. Nos va a permitir esbozar, ver cuál va a ser la hipótesis con la que vamos a trabajar, ya que si la pregunta problema, como dice el término, es una gran pregunta o problemática, necesitamos tener una idea, una afirmación provisoria que nos permita encaminar la búsqueda que vamos a sostener a lo largo de todos estos meses. Y por último, les va a reclamar una cierta metodología de investigación, es decir, ciertas técnicas, cierto campo de investigación, y les va a decir, va a ser necesario hacer entrevistas a profesionales, voy a necesitar hacer historias de vida, voy a necesitar hacer encuestas, voy a necesitar hacer observaciones, voy a necesitar hacer un experimento, voy a necesitar hacer grupo de discusión. Todo esto que les fui nombrando son técnicas de investigación. Y la gran pregunta problema empieza a reclamarlo. Entonces uno puede tener una perspectiva de qué es lo que va a tener que hacer a lo largo de todo el proyecto.